En esta conferencia de cierre del segundo día del primer Congreso Internacional de Ciencias Sociales, Territorialidades, Humanidades. Les invitamos, por favor, a quienes se encuentran aquí a mi lado izquierdo, que por favor se puedan hacer un poco más acá, que vamos a proyectar un video, tenemos unas presentaciones acá antes para que podamos verlo con mayor facilidad. También a quienes van llegando les pedimos por favor que puedan hacerse hasta este lado del auditorio, con eso estamos un poco más cerca, nos vemos y podemos dialogar con mayor tranquilidad. En 2 minutos daremos inicio a la conferencia de nuestra invitada nacional en este segundo día del Congreso. Entonces, por favor, si tienen amigos, amigas que están viniendo, díganle que ya en 2 minutos arrancamos para que puedan acercarse al auditorio, por favor. Bueno, vamos entonces a dar inicio. De nuevo le damos la bienvenida a todos y a todas a este segundo día del primer Congreso Internacional de Ciencias Sociales, Territorialidades y Humanidades, organizado por el Centro de Investigación Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Agradecerles a todos y a todas por la participación durante estos 2 primeros días. Mañana tenemos el tercer y último día del Congreso. Invitarles también mañana, vamos a estar aquí en el Auditorio Olgatorio Vidales durante toda la jornada, entonces invitados e invitadas a participar en ese espacio. Para la noche de hoy tenemos la conferencia de la invitada nacional, la profesora Natalia Quiseno Toro. Voy a hacer una breve presentación de la profesora Natalia Quiseno Toro para que después la recibamos con un fuerte aplauso. La profesora Natalia es doctora en Antropología Social de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es profesora e investigadora del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia y está adscrita al grupo de investigación Cultura, Violencia y Territorio. Sus trabajos se focalizan en los temas como movilidad forzada, destierro, memoria, etnografías de la violencia y las transiciones políticas. En los últimos 10 años ha trabajado con colectivos de víctimas afrocolombianas en la región del Pacífico Norte colombiano. Dentro de sus publicaciones más recientes se encuentra precisamente Bordar, Cantar y cultivar espacios de dignidad, ecologías del duelo y mujeres atrateñas, y el texto Vivir sabroso, luchas y movimientos afroatrateños en Bojayá, Chocó. En la noche de hoy ella nos va a acompañar con una conferencia y una reflexión que se denomina Ecologías del duelo y apuestas de paz de las comunidades afroatrateñas. Recibamos con un fuerte aplauso a la profesora Natalia Quiseno. Más chiquita. Hola, muy buenas noches. Estoy súper contenta
Yo creo que voy a ir como jugando aquí como con el movimiento. Sí. Y también lo podría sacar, sí, creo que sí, mejor. Está bien. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer al profe Julio Jaime y a todas las personas involucradas en la organización de este primer congreso, que le decía al profesor Julio que me parece maravilloso un congreso que articule las ciencias sociales por la pregunta por las territorialidades articulado a las humanidades en general, y digamos que estas apuestas interdisciplinares son cada vez como las que necesitamos en la transformación del mundo académico, no quedarnos como en nuestras casitas de disciplinas. Y estoy muy feliz pues de estar aquí en la Universidad Surcolombiana, agradezco mucho la invitación. Gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí acompañándonos la noche de hoy. Lo que les voy a compartir, como les decía el profesor Julio, hace parte de esta última publicación, que es un libro que es de libre acceso, se puede descargar, que surge de un laboratorio de conocimiento llamado Laboratorio Visiones de Paz en América Latina, un laboratorio que se hizo en CALAS, que es un centro de investigaciones latinoamericano que tiene sede en muchos lugares de América Latina, una de ellas es México, y ahí tuve la oportunidad, digamos, de recoger algunas de las experiencias y aprendizajes que sigo teniendo. Ahí en la presentación decía 10 años de trabajo con las comunidades y colectivos de personas víctimas en el norte del Pacífico, pero en realidad pues ya sigue corriendo el tiempo. Esa presentación yo la tenía escrita de hace un ratico ya, y es, digamos, un trayecto del que sigo andando y del que sigo aprendiendo. Entonces siempre me gusta como hacer un reconocimiento y toda mi gratitud, porque este conocimiento que, digamos, hoy vengo a compartir con ustedes ha sido también un conocimiento que es creado de la mano de distintas colectivas y organizaciones allá en el Atrato. Entonces, para comenzar, si quieres pasemos, quería compartirles esta pregunta que para mí fue muy inspiradora. Es de esta escritora Nobel, Svetlana Alexievich, que escribió el libro La guerra no tiene nombre de mujer. Y pues creo que es un poco el hilo del que queremos jalar esta noche. Porque la gente llama pequeño a lo que es diminuto o grande a lo que es amplio, si ambos resultan igual de infinitos. Y para invitarlos un poco a este viaje por el río Atrato y por las experiencias de las mujeres atrateñas con las que he aprendido sobre esas distintas visiones de paz, quisiera también como que se embarcaran un poquito a conocer ese río. Entonces les voy a compartir un video que es de 5 minuticos.
Se fue. De repente se paró. Esa cámara, pues, mándala. Cinco minutos. Esa cámara, pues, mándala. Esa cámara, pues, mándala. Bueno. Vamos a hacer un intento y si no, seguimos. ¿Van a intentar aquí algo? Eso, listo. Dale, intenta ver si ya. No. Algo sonó. No, no funcionó.
¿Decir algo? No, ya. Bueno, este es un pequeño viajecito porque me gusta empezar con esta invitación como a la sensibilidad de una de las acciones políticas tal vez más importantes que proponen los pueblos atrateños y en general afrochocuanos y del Pacífico colombiano, que es embarcarse para hacer la vida, embarcarse para defender el territorio. Y entonces hoy este gesto de este video es un poco el gesto de que nos embarquemos por esos conocimientos que vamos a compartir hoy. Entonces lo que les quería compartir hoy es un poco parte de un trabajo que yo hago a partir de 4 experiencias de colectivos de mujeres en la cuenca del Atrato. 2 de esos colectivos están en la ciudad de Quibdó y 2 en el municipio de Ojayá. Y a través de ellas me acerco a las prácticas de recomposición de mundos dañados por la guerra, el bordado, el canto y el cuidado de las plantas. Estas prácticas crean huertas, costureros, encuentros rituales, espacios de solidaridad, de memoria y acción política. Entiendo estos oficios de las mujeres como oficios vinculados a prácticas culturales de cuidado y de duelo que reivindican modos de existir para a la vez afrontar la violencia. Y ese afrontar la violencia no como un modo solo de respuesta, sino un modo de crear otros mundos posibles, de crear otro tipo de paces. Entonces, si ustedes identifican este lugar, esta es la iglesia reconstruida del municipio de Ojayá, donde fue la masacre de Ojayá en el año 2002, y donde todavía siguen habiendo muchas preguntas, todavía a pesar del trabajo del Centro de Memoria Histórica, el trabajo del Comité por los Derechos de las Víctimas, que sigue luchando hasta el día de hoy, el trabajo de la Comisión de la Verdad, todos trabajos muy importantes, todavía siguen muchas preguntas alrededor de esta masacre. El último trabajo, que fue un proceso de exhumación que ahorita les voy a compartir un poco, da cuenta de 102 personas que murieron en esta iglesia y entre ellos 43 niños y niñas. La pregunta que inspira, digamos, este trabajo es: ¿qué hacemos con lo que yo llamo los legados de la guerra? ¿Qué hace la gente con eso que queda? Con la ruina, con un río envenenado. Si ustedes saben, el río Atrato es un río que ahora tiene muchísimos problemas y que desde el 2016 fue declarado sujeto de derechos gracias a una serie de luchas históricas de pueblos indígenas y afro en esta región. Y digamos que esa pregunta por qué hacer con lo que queda, qué hacer con los daños y cómo seguir haciendo la vida cotidianamente en medio de esas ruinas, en medio de esos muertos insepultos, en medio del despojo y del destierro, empiezo a encontrar como todos estos trabajos que, como nos invitaba, digamos, la pregunta inicial de lo mínimo, lo chiquito, pareciera que muchas veces no son trabajos valorados como políticos, trabajos que tienen un fuerte sentido político también para hacer la paz y para defender la vida y el territorio, pero resulta que sí. Y eso es lo que nos invitan a ver estas mujeres de estos colectivos. Y con ellas aprendo un poco entonces de qué es esto de las ecologías del duelo. Pero vamos a saltarnos aquí esto, como más es a lo que queremos llegar, para contarles primero quiénes son estas mujeres y qué es lo que hacen desde esos distintos espacios que crean, como huertas, como costureros. Entonces, esas prácticas textiles las trabajo con 2 colectivos de mujeres, que uno está en la ciudad de Quibdó y es el colectivo de artesanías Choiva, que si quieren lo pueden buscar en las redes sociales, tienen las muñecas negras más hermosas de todo Latinoamérica tal vez, y el colectivo de mujeres Artesanías Guayacán, que están en el municipio de Quibdó. Esta es una pieza emblemática que es un documento textil, un textil testimonial, como diría la colega Isabel González, también antropóloga, tejedora, que
con quien he trabajado también mucho tiempo, y es una pieza que todas estas mujeres invitan al pueblo a tejer al año siguiente de la masacre. Después de que es la masacre, lo primero que sucede es cada familia va a bordar el nombre de su o sus familiares, porque hubo familias que llegaron a perder más de 20 personas en la masacre. Entonces, este telón en el 2003 documentaba 79 personas fallecidas en la masacre y fue como el primer documento que sistematizó esa memoria histórica a través de la narrativa textil. Pero una cosa muy hermosa que cuentan las mujeres del colectivo Guayacán es que este documento textil, esta pieza textil, que ahí no le vemos el tamaño, pero es tal vez más grande que esto que está aquí, no solamente está hablando de nombres, si quieres pasamos, sino también del territorio. Alrededor del nombre está también el paisaje, los oficios, las cosas que la gente que murió hacía y los modos como se conectaba con el río, con la selva, con la vida en general. Entonces es un documento que habla de una pérdida que es una pérdida mucho más allá de una vida, de un familiar, de una persona, ¿cierto? Es una vida entendida en un sentido mucho más complejo y a eso vamos a ir profundizando. Este es un telón hecho por el otro colectivo, que es el colectivo Artesanías Choibá, que son mujeres que fueron desplazadas del Bajo Atrato en la época finales de los 90, 98, 99, principios del 2000, cuando hubo una operación que fue articulada entre fuerzas militares y fuerzas paramilitares en el Bajo Atrato, que está súper documentada, que fue además a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se demostró que había generales y personas de las fuerzas militares de Colombia involucradas en este despojo masivo y destierro masivo de población negra e indígena del Bajo Atrato. Estas mujeres llegaron en esa época a Quibdó y nunca volvieron, nunca retornaron a sus tierras y se quedaron construyendo una vida y reivindicando una vida ribereña también desde el urbano, también desde la ciudad, porque muchas veces cuando escuchamos hablar del río Atrato o hablamos de los ríos, se nos olvidan que los ríos muchas veces atraviesan ciudades y convivimos con ellos, como aquí ustedes con el río. Entonces, Quibdó se convierte en ese lugar que decir acoge es complejo porque fueron 20 años de muchos dolores, pesares, dificultades, incluso racismo, para ellas como mujeres desplazadas hacer la vida en esa ciudad. Y parte de las reivindicaciones de su trabajo textil es toda su identidad negra como mujeres negras, desde estas muñecas que hacen, que creo que no traje fotos de las muñecas, pero también de esa narrativa textil que miren cómo en un detalle profundo cuenta la vida en la selva, ¿cierto? Podemos pasar. Estas son las mujeres del colectivo Choibá haciendo plantones, haciendo denuncias y en su taller de trabajo textil y artesanal en la ciudad de Quibdó. Podemos seguir. El otro colectivo entonces es el colectivo Yerbateras del Amor, que hace parte de la Fundación Mujer y Vida, y es una fundación que empezó a trabajar, digamos que es una fundación que nace con un espíritu de la pregunta por el género y los feminismos a la hora también de cuestionar las luchas de las personas víctimas de desplazamiento forzado, que en muchos casos terminaban invisibilizando lo que vivían las mujeres desplazadas, ¿cierto? Entonces ellas dicen, sí, nos aliamos a esta lucha de todos como desplazados, pero a nosotras nos afecta de ciertas maneras y estamos también cansadas de que en todas las acciones políticas nos pongan a cuidar la olla o a barrer el coliseo al final, y queremos otras cosas, y ahí nace la Fundación Mujer y Vida, y nace una iniciativa hermosa que se llama Yerbateras del Amor,
que era empezar a trabajar con estas mujeres desde la potencia de su conocimiento botánico y terapéutico de sus ancestras para la recuperación emocional, comunitaria, colectiva, individual, de mujeres víctimas de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Y ellas empiezan a hablar con las mujeres de plantas de poder, del trabajo de las huertas, del trabajo de las plantas en los barrios. Y bueno, en este trabajo lo que hacemos es como recolectar un montón de historias donde las plantas están atravesando la vida de estas mujeres, no solo para reivindicar una vida ribereña en la ciudad, porque las Yerbateras del Amor y la Fundación Mujer y Vida también son mujeres del Bajo Atrato, que así como las de Choibá no retornaron nunca, se quedaron viviendo en Quibdó, sino para activar a través de distintos modos de embarcarse esas relaciones con la vida rural y con el mundo rural. Entonces, traer encomiendas, pedir plantas, viajar a una comunidad rural para hacerse un baño, es, digamos, toda una trama compleja en la que proponer un diálogo de conocimientos de lo psicosocial con lo terapéutico ancestral las lleva a reivindicar ese poder también curativo y sanador de las plantas. Este es un puesto en la ciudad de Quibdó en el mercado. Un modo de siembra del poleo, pues que es una planta más para condimentar, que es en el reciclaje de los ventiladores. Muy buena idea, ¿no? Los ventiladores que ya no funcionan se toman como materas que además pueden filtrar bien el agua. Bueno, y aquí entonces un poco lo que nos muestran las Yerbateras del Amor es que los jardines, los patios, las huertas son esos espacios también de imaginación, experimentación social para recomponer esa vida dañada. Estábamos preguntándonos al inicio, ¿qué hacemos con este río envenenado, con estos muertos insepultos, con estos daños que ya de alguna manera hacen parte de nuestra historia? Y ellas aquí nos enseñan cómo esa reimaginación de la vida se puede hacer cotidianamente desde sus patios, desde sus jardines, desde sus azoteas. Entender que esas plantas configuran también espacios y activan como un sentido político de lo cotidiano es muy importante porque eso las junta, crea como unas juntanzas, lo que ellas llaman unos comadreos alrededor del trabajo de las plantas, y en este momento, por ejemplo, están en un trabajo muy importante de transmisión intergeneracional de esos conocimientos, porque ellas dicen a nuestras niñas, jóvenes, no les están enseñando en la universidad ni en el colegio este tipo de cosas que son sumamente importantes para ese reconstruir la vida cotidianamente. Bueno, y la otra, que es la tercera práctica, que es el canto. Estas mujeres seguramente ustedes las conocen y aquí no ven mujeres tantas porque ahí están en la foto más el semillero que ellas han venido consolidando, pero son las mujeres cantadoras de Bojayá que se volvieron muy famosas porque además en la firma de la primera firma del acuerdo de paz en Cartagena, ellas estuvieron presentes y yo siempre recuerdo algo e invito a todas las personas a que vuelvan a ver ese video, porque creo que ellas estaban diciéndole algo al país que nosotros, porque estábamos muy emocionados de ese momento histórico, no escuchamos bien. Y luego cuando ganó el no en el plebiscito, fue como ellas lo estaban diciendo. Vuelvan a ver el video y párenle bolas a la letra, porque ellas estaban celebrando la paz, pero estaban diciendo, aquí la guerra también ha sido contra la población civil y no implica solo la firma entre dos bandos, sino que históricamente nos han abandonado, nunca ha habido educación ni salud, no nos dejan movernos libremente, y eso está hablando de otras violencias, de unas violencias estructurales, de un racismo estructural, que es tal vez el que nos da más dificultad ver, ¿cierto? Podemos darnos cuenta y denunciar y hablar de violaciones a los derechos humanos, pero esas otras violencias que están ahí como incorporadas en nuestras cotidianidades, que tienen que ver con el género, con la raza,
es muy difícil verlas y las reproducimos constantemente. Y estas cantadoras en esa firma del acuerdo en Cartagena nos llamaron la atención sobre eso. Y aquí un poco lo que exploro es con ellas cómo ese canto pasa de tener un sentido que inicia siendo un sentido de denuncia y de apuesta como de paz, de denunciar lo que pasaba para imaginar la paz, a ser un sentido un poco más complejo que tiene que ver como con la cosmopolítica afrochocuana de la relación con los muertos. Y era en todo el proceso de exhumación que se logra gracias a ese acuerdo de paz. Les cuento aquí que las comunidades de Bojayá al 2017 no sabían dónde estaban cada persona que murió en la masacre. Hubo todo una revictimización y una violencia de Estado en el modo como se trataron los muertos de la masacre. Y eso lo venían denunciando hacía muchísimos años las personas de Bojayá, pero fue solo gracias al acuerdo de paz cuando invitaron, en el punto de discusión, invitaron a las víctimas a La Habana, y las FARC dijeron: queremos que Bojayá sea el primer caso al que le pedimos perdón y reconocemos públicamente nuestra responsabilidad. Ahí inicia todo un proceso de interlocución política súper interesante, donde la gente de Bojayá dice: sí, nos parece muy importante, pero tenemos que resolver la deuda que tenemos con los muertos. Tenemos que resolver esto que llevamos años después de que masacraron a nuestro pueblo sin que el Estado pueda dar respuesta de dónde está cada uno de sus familiares. Muchas personas, por ejemplo, pensaban que sus familiares iban a aparecer en algún ETCR o que estaban desaparecidos porque nunca recibieron los cuerpos ni pudieron hacer toda la despedida ritual que corresponde según la mortuoria afrochocuana, y eso fue un daño cultural profundo. Pero estas mujeres entonces empiezan a trabajar de la mano del Comité por los Derechos de las Víctimas desde 2017 hasta 2019, que se logra hacer un entierro digno, un entierro colectivo de esas 102 víctimas, y ahí empieza un diálogo súper interesante donde el canto, también el canto de las mujeres cantadoras de Bojayá se empieza a relacionar con el canto de las comunidades indígenas en Vera, como desde el sentido de armonizar el territorio y curar esa relación que estaba rota con los muertos, que era, como lo decía la gente allá, una deuda. Había que saldar una deuda con nuestros muertos. Pasemos. Entonces aquí hay algunas de las imágenes de lo que significó ese ritual final, que fueron 2 años de trabajo para exhumar a los muertos, decidir colectivamente con todas las familias. Imagínense el trabajo político que significó esto para el Comité por los Derechos de las Víctimas, volver a contactar a todos los familiares de esas personas, porque no todo el mundo retornó después de la masacre. Había gente regada por todo el país que fueron convocadas para decir: miren, tenemos que esclarecer esto y decidamos colectivamente si sí queremos desenterrar a nuestros muertos. Y ahí hay una cosa muy poderosa, y es cómo el diálogo de unos conocimientos tradicionales de la mortuoria afrochocuana empieza a encontrarse en este contexto transicional y de paz con el conocimiento científico forense, de la antropología forense, de medicina legal, de todas las disciplinas que empezaron a llegar ahí para acompañar ese momento. Incluso toda la atención psicosocial que llegó ahí. Ellos dijeron: vamos a hacerlo en un diálogo, no queremos hacerlo solo a su manera y tampoco podemos solo hacerlo a nuestra manera, porque necesitamos de un diálogo, es un problema común que tenemos, y creo que ahí hay un gran aprendizaje. Porque era configurar esto de la deuda con los muertos y la necesidad de identificar y despedir dignamente a esos muertos como un problema que no solamente involucraba a la gente de Bojayá, sino a todo el país.
De ahí se logran muchas cosas. Quisiera leerles uno de los sentidos que las mujeres le dieron a todo ese proceso, cuando ellas dicen: el canto sirve para sanar nuestro territorio, porque como seres humanos tenemos conexiones con la tierra. En el momento en que nosotras estamos cantando, la tierra se siente con fuerza, con energía, por ese calor que le enviamos a ellas. Cuando nosotras le cantamos al río por las víctimas que murieron, es porque las víctimas hacían parte del río. Era donde ellas se transportaban de un lugar a otro, sus trabajos, sus vidas eran con el río. Todo lo que nosotros hacemos aquí en estas comunidades es con el río. Con los cantos también le damos fuerza al río. Entonces ese sentido político del canto, que en un inicio tuvo una fuerza de denunciar lo que estaba pasando en este territorio y apostar como a sentidos de la paz, a hacer llamados a la paz cuando todavía no se había firmado la paz, retoma una fuerza, digamos, ancestral, espiritual, que es esa de compartir el dolor. Ellas llaman cantar en un velorio es compartir el dolor. Y hoy en el foro, en el Ágora, estaban hablando un poco de eso también, cuando hablaban de la Comisión de la Verdad. Para pensar la paz tenemos que primero compartir el dolor, que podamos dolernos de lo que se ha vivido en este país. Pero lo que se ha vivido en este país no ha sido un daño solo a las personas o a las comunidades, han sido daños profundos también al territorio, a los ríos, a los montes y a las relaciones que tenemos con ellos. Entonces, cuando estas mujeres están diciendo, cuando cantamos también sanamos el río, también estamos vinculando y armonizando las relaciones con el río, ahí hay todo un sentido político de ese canto que articula como con un presente político de preguntas por la paz, por los muertos, por la deuda con los muertos, por la necesidad de enterrarlos dignamente, pero también con un sentido político de recomponer relaciones históricas que las comunidades han tenido con su territorio. Aquí quisiera como llamar la atención con algo, y es que muchas veces pensamos, cuando hablamos de los estudios críticos, de las transiciones, o pensamos los límites de las transiciones políticas, que esas transiciones, esos límites de las transiciones políticas vienen porque se reconfiguran los grupos armados, porque las violencias estructurales no se transforman y no vemos transformaciones de fondo, o porque la reparación a las víctimas es muy compleja, o porque los daños han sido profundos. En el Chocó, por ejemplo, ese respiro de paz fue muy corto, porque esa reconfiguración de los actores armados fue muy rápida y cada vez ahora hay como toda una hegemonía de nuevos actores del paramilitarismo en muchas de las zonas y denuncias que se hacían hacía muchos años, décadas, por ejemplo, el bloqueo a la movilidad por el río, son cosas que la gente nuevamente vive cotidianamente. Pero lo que aprendemos con estas mujeres es que esas transiciones están en vilo no solamente por la reconfiguración o reactivación de esos grupos en disputa, sino también porque las relaciones fueron transformadas en medio de la guerra. Las relaciones con el río, con el territorio, con los muertos, entre las personas. Podríamos decir que hay un daño a las relaciones y a las formas como históricamente nos hemos relacionado, hemos creado lo común, hemos creado la vida colectiva. Y si eso se rompe, poder transitar a otros modelos de vida que no sea la guerra, implica también recomponer esas relaciones, no solamente reparar administrativamente o colectivamente o individualmente, sino hacer todo un trabajo de recomponer esas relaciones que involucran, por ejemplo, a los muertos, que es lo que nos enseñaron las personas de Bojayá con insistir, persistir, hasta que enterraron 19 años después dignamente a las 102 víctimas de su masacre. Y muchos dirían, pero ya eso pasó, ya. Y no, ahí habían muchas
preguntas, siguen existiendo esas preguntas, pero creo que vale la pena como poner atención a lo que estas mujeres y estas comunidades también nos están diciendo cuando dicen lo que aquí se rompió es algo más, es mucho más profundo. Entonces aquí la pregunta sería, ¿qué implica hablar o hacerle duelo a una pérdida o a un daño que no se localiza solo en un pedazo de tierra que se perdió o en un familiar asesinado? ¿Qué es lo que estamos duelando? ¿Qué es lo que estamos perdiendo también? ¿Y cómo recuperarnos de esa pérdida? Y aquí yo me inspiro mucho en esta filósofa Donna Haraway, que en este libro de Seguir con el problema nos invita a pensar siempre en recuperaciones parciales. No hay respuestas definitivas. Y estas mujeres nos enseñan con esos bordados, con esas huertas, con esos cantos, que las recuperaciones parciales son muy importantes porque permiten seguir haciendo la vida, pero no seguir haciendo la vida diciendo, no, me superé, soy muy resiliente y ya tengo una nueva vida y me embarco en el mundo neoliberal de que dejo todo atrás, sino recuperarse parcialmente. Lo que nos muestran ellas implica seguir habitando la pérdida, señalar esa pérdida y demandar que eso no vuelva a suceder. Es decir, recuperarse de ese daño también implica seguir nombrándolo, denunciándolo y luchando para que ese tipo de acciones no se repitan, porque la amenaza de que se repitan sigue. Bueno, hay un poco lo que les decía ahorita, ese daño es un daño a las relaciones, es un envenenamiento, podríamos llamarlo, a ese modo como las personas se han relacionado históricamente con sus territorios y entre ellas, y eso implica que pensemos las violencias de manera mucho más compleja, ¿cierto? Como en una intersección de múltiples violencias, y pensando que cuando estamos hablando de transiciones hay muchos hilos que componen esa madeja, que no podemos hablar de transiciones a la paz en el atrato si no estamos poniéndole atención al reto de implementar la sentencia T622 que habla del atrato como sujeto de derechos y que nos está poniendo la clave de una crisis ambiental, civilizatoria, del agotamiento de ese modelo extractivista en el Chocó. Y es triste porque sí vemos que muchas veces la reparación se concreta, literal, en mucho concreto, reparaciones colectivas que llegan con mucho concreto al lado de ese río que sigue envenenado y sigue encontrando múltiples obstáculos para que los mandatos de esa sentencia se cumplan y se implementen. Entonces, ¿cómo enmarañar de maneras más complejas todas esas transiciones? Y quería que nos devolviéramos, o déjalo ahí, yo aquí les comparto un poquito más de este concepto que entonces yo trato como y que estoy más en construcciones, en este libro lo que trato es más de compartir historias, de compartir las historias que las mujeres me compartieron. Es un libro pues de muchas historias, pero esta intuición teórica de aprender con ellas me lleva un poco a pensar esto de las ecologías del duelo, y entonces hablo de esas ecologías del duelo como un entramado de experiencias y prácticas que estas mujeres atrateñas concretan a través de relaciones materiales, y aquí esto de lo material importa mucho, porque para cantar es importante la voz y la disposición ritual del canto, lo que implica poner el canto. Poner el canto también es poner la vida, es poner el bote para embarcarse para ir a cantar, o poner la fuerza de los muertos en ese lugar. Entonces esas relaciones materiales son relaciones con los cantos, con los muertos, con las plantas, con los textiles, y estas ecologías
son las que sostienen relaciones que hacen posible seguir con la vida sin dejar atrás esa pérdida, habitando lo que ha sido dañado, pero para reclamar a partir de ahí posibilidades de vivir y morir con otros. Y como diría también Donna Haraway, el reto ahora es aprender a vivir y morir dignamente con otros, porque estamos viviendo en un mundo de múltiples injusticias donde pareciera que siguen habiendo muertes que importan menos. Entonces también es como una atención a el cómo morimos bien y el cómo morimos bien con otros. El duelo se hace entonces con otros seres humanos y no humanos a través de relaciones de cuidado mutuo, que más que una disposición moral solo a sanarse o a superar una pérdida, implica haceres, implica oficios, como cuidar las plantas, como cantar, llamar al canto colectivo, componer un canto, bordar el río, bordar el atrato, y desde ahí recomponer entonces relaciones y conocimientos valiosos para esas sociedades, porque digamos que lo que están haciendo estas prácticas es reivindicar que la vida vale la pena, pero la vida en los términos también como ellos lo proponen, ¿cierto? No es solamente sobrevivamos, sino la vida que deseamos vivir es nuestra vida ribereña, nuestra vida embarcados, nuestra vida con las plantas. Y entonces digamos que aprender con las plantas, los muertos, los textiles, permite como acercarse a todos esos hilos que organizan esa vida en común y preguntarnos por otras paces, ¿cierto? Por otros modos de hacer la paz. Y ahí yo coincido con Ángela Lederach y con Cristina Lyons, quienes Ángela propone, por ejemplo, que para pensar la paz se requieren prácticas que permitan que las personas vuelvan a arraigarse a sus territorios, a sus modos de vida. Y Cristina Lyons hace un juego de palabras que me parece interesante, es una antropóloga que trabaja en el Putumayo, y ella dice, no necesitamos solo hacer la paz en un lugar, sino la paz con el lugar, que implica hacer la paz con el lugar y con la composición compleja que trae cada lugar, por ejemplo la que vimos aquí con el río Atrato. Entonces, para cerrar y abrir aquí como la conversación, las preguntas, quisiera decir que esas paces, esos sentidos de la paz que se crean en el río Atrato cotidianamente desde las manos de las mujeres, implican el trabajo del cuidado para el descanso de los muertos, para la reproducción de las plantas en su enorme diversidad, para el sostenimiento de los vínculos y espacios que permiten la transmisión de esos conocimientos a otras generaciones, para el fortalecimiento de los cuerpos que siguen siendo violentados por múltiples fuerzas, porque estas mujeres, yo quiero resaltar esto, y estas mujeres no son heroínas por hacer eso. Estas mujeres están cansadas, están enfermas, y cuando hacen estas acciones también están haciendo un llamado a que este trabajo de recomposición de la vida no debería estar solo en su espalda ni en sus manos, sino el de toda una sociedad, y que deberíamos implicarnos con esas luchas de muchas formas y desde muchos lugares, ¿cierto? Bueno, ese fortalecimiento de esos cuerpos que siguen siendo violentados por múltiples fuerzas, entre ellas el abandono histórico, las desigualdades de género, raciales y estos nuevos órdenes armados que siguen apareciendo. Yo le llamo a esto que aprendo con ellas como paces más que humanas, ya que no solo tratan de recomponer relaciones y crear una vida en común entre humanos, sino una vida en común con el río, con los muertos, con los espíritus y con el territorio. Podríamos decir que estas paces están asociadas a la recomposición de lo que Félix Guattari llama los territorios para sí, como territorios que permiten que seamos los seres singulares que cada quien es, ¿cierto? Y permitir que los lugares vuelvan a ser habitables nuevamente.
En este sentido, las visiones de paz que comparten las mujeres desde estos oficios entienden que recuperar la vida y transitar hacia futuros más justos no es solo un proceso temporal lineal que avanza en una sola dirección, como de la guerra a la paz, por ejemplo, sino también un problema espacial y material que involucra el territorio, que involucra los haceres, los oficios, el crear espacios como costureros, huertas, colectivos. Ellas nos enseñan que el duelo no implica solo tiempo, implica hacerse cargo de las huellas materiales que deja la guerra, de los muertos sin lugar y de esos ríos envenenados. Muchas gracias.